Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Un joven de 22 años agredió de manera violenta a su familia y a una parte del personal de cabina mientras viajaban desde Holanda con destino a Curazao el día 4 de febrero, razón por la cual no podrá montarse en ningún otro vuelo de la aerolínea KLM durante los próximos 5 años. La madre del joven explicó que él tiene problemas de psicosis y se torna agresivo cuando bebe alcohol. Tomando en cuenta el problema que tiene el joven, el juez que atendió el caso dictaminó una condena de 6 semanas de prisión, de las cuales 4 son condicionales, al cual, quitando el tiempo que ha permanecido encerrado mientras se hacían las averiguaciones, quedaría en libertad el día de mañana. Desde la semana pasada, Extra publicó en su edición del día viernes que el próximo ministro de Justicia sería un abogado, y el día de ayer se recibió de fuente confiable que el nombre del abogado señor Atto fue enviado al Ministerio Público para su evaluación y verificar si es considerado apto para asumir el posible cargo. El señor Atto se desempeña actualmente como jurista en el Servicio de Inmigración. Información de última hora que la redacción de Extra ha recibido indica que el gobierno tiene pensado eliminar el toque de queda, permitiendo que las actividades en espacio cerrado no supere las 200 personas y las 400 en espacios abiertos. El día de hoy, a las 11:30 de la mañana, habrá una rueda de prensa que usted puede seguir en la plataforma digital de Facebook como Extra Curazao. Y ahora, nuestras noticias internacionales. A la caza del depredador. Australia busca a un gran tiburón blanco que devoró a un bañista en Sydney, en el primer ataque mortal de este tipo en casi 6 décadas. Es innegable que esto ha sacudido hasta la médula a nuestra comunidad y la gente de nuestra zona mirará la costa de forma un poco diferente. Siempre hay peligro en aguas abiertas, pero el principal mensaje para nuestra comunidad es que aunque esto haya terminado de forma muy trágica, los ataques de tiburones son excepcionalmente raros. Esta es la primera vez en muchas décadas, pero desgraciadamente alguien ha muerto en circunstancias muy gráficas. Las autoridades movilizaron drones para inspeccionar el océano desde el aire y colocaron 6 trampas para intentar atrapar al animal, que tendría unos 3 metros de largo. La policía todavía debe identificar a su víctima, que según los servicios de emergencia murió por heridas catastróficas. Una decena de playas de la zona estaban cerradas el jueves y se aplazó una competición de natación en el océano con 800 participantes.